Imagínate si la mayor batalla de la historia de la humanidad no se hubiera librado con armas, sino con algo mucho más sutil, tu atención. Toda tu vida te enseñaron que la libertad era algo externo, que las cadenas eran visibles y que eras impotente en un mundo gobernado por la materia. Pero ¿y si esta creencia es en realidad la primera gran mentira? Hace mucho tiempo los gnósticos advirtieron sobre un conflicto tan discreto que pasaría desapercibido. Una guerra que no necesita ejércitos, prisiones ni violencia, porque ocurre dentro de ti. No es una disputa por tierras, dinero o poder, sino por su esencia misma. Quizás la razón por la que tanta gente se siente ansiosa, dispersa, fragmentada y vacía no es solo el estrés de la vida moderna, sino algo mucho más profundo. Algo que siempre sentiste que faltaba, pero que nunca pudiste explicar. Los gnósticos tenían un nombre para esta condición: olvido. Creían que no estabas destinado a vivir en medio de un ruido interno constante. Que tu conciencia nunca debería ser secuestrada, destrozada y devuelta a ti como si fuera tu identidad. Y advirtieron, en letras claras, que la mayoría de la gente nunca se daría cuenta de que esto estaba sucediendo. Porque una guerra por llamar la atención no se anuncia como una guerra. Se disfraza de vida normal. Uno no se despierta un día esclavizado, se despierta ocupado, distraído, con pensamientos que siempre ha tomado como propios. Pero en el fondo, siempre sintió que algo andaba mal en el mundo. Y no es coincidencia. Son fragmentos de tu conciencia divina que intentan manifestarse a través de la niebla. Por eso el silencio es incómodo. Por eso la quietud parece extraña. Por eso la mente se resiste tanto a dejar de parlotear. Los gnósticos decían que así era como se capturaba el alma, cuando la atención se dirigía a todo menos a sí misma. Llegados a este punto, exploremos qué querían decir los gnósticos con esta guerra oculta. Entendamos por qué tu alma eligió entrar en una ilusión de limitaciones. Y por qué esta antigua advertencia parece más urgente hoy que en cualquier otro momento de la historia. Cuando te des cuenta de que el campo de batalla nunca estuvo en el mundo material, sino dentro de tu propia conciencia, no verás la realidad de otra manera. Simplemente dejarás de librar la batalla equivocada. Para comprender esta guerra invisible por el alma, hay que abandonar los supuestos modernos y regresar a una época en la que la espiritualidad no se trataba de creencias, moral u obediencia, sino de conocimiento directo. Los gnósticos no veían el mundo como nosotros. Si bien las tradiciones religiosas posteriores hablaron de pecado y salvación, hablaron de ignorancia y recuerdo. Para ellos, el problema central del ser humano no era estar roto, sino haber olvidado quiénes eran realmente. Y este olvido, enseñaban, no fue accidental. Según la cosmología gnóstica, el mundo material no es la realidad última. Es un reino de sombras, una capa superficial, convincente, atractiva y emocionalmente intensa, pero fundamentalmente incompleta. No está mal en el sentido simplista, pero está desalineado. Un sistema que constantemente atrae la atención hacia afuera, lejos de su fuente, la chispa divina dentro de ti. Lo llamaron ilusión, no porque el mundo no sea real, sino porque está confundido con el todo. Los gnósticos creían que el alma humana contiene una chispa divina, un fragmento de una realidad superior incrustada en nuestro interior. No como metáfora, sino literalmente, una pieza de inteligencia trascendente revestida temporalmente de carne, percepción y tiempo. Pero una chispa puede apagarse. Describieron fuerzas, no siempre personificadas, a menudo simbólicas, que mantienen este mundo mediante la distracción, la imitación y la imposición de identidades. Estas fuerzas no necesitaban dominar el cuerpo. Fue suficiente para dominar la percepción. Si pudieran convencerte de que eres tus pensamientos, si te entrenaran para perseguir el estatus, el miedo, la comparación y la supervivencia, si te mantuvieran reaccionando todo el tiempo en lugar de observar, el alma nunca despertaría y el sistema se sustentaría sin esfuerzo. Por eso los textos gnósticos no parecen doctrinas religiosas, sino análisis psicológicos. Advirtieron que la mayoría de la gente confundiría la superficie de la realidad con el todo. Que los rituales reemplazarían el verdadero conocimiento, que la autoridad tomaría el lugar de la sabiduría, que la gente defendería sistemas que silenciosamente los agotan porque esos sistemas los sienten familiares, necesarios e incluso normales. Lo que hace que la perspectiva gnóstica sea radical no es hablar de gobernantes ocultos o jerarquías cósmicas, sino insistir en que el verdadero campo de batalla es la conciencia interna. La guerra no se libra atacándote.
Se combate moldeando lo que notas y cómo reaccionas. Con el tiempo, esta forma de ver el mundo se volvió peligrosa. Las enseñanzas que enfatizan el conocimiento directo en lugar de la obediencia no sobreviven bien dentro de las instituciones. Aquellos que sugieren que la liberación proviene del despertar interior y no de autoridades o salvadores externos, tienden a desaparecer, ser distorsionados, declarados herejes y enterrados. Aún así, sobrevivieron fragmentos. Murmullos de una verdad que dice, no fuiste creado para estar permanentemente perdido en tus pensamientos. No fuiste creado para vivir desconectado de tu quietud interior y no eres impotente en este mundo. Solo estás distraído. Los gnósticos no eran ni pesimistas ni optimistas. Simplemente vieron la ilusión tal como era. Pero aunque creían que el despertar era posible para la humanidad, advirtieron que para ello era necesario ver a través de los mecanismos que definen la vida ordinaria. Porque una vez que entiendes, como lo hicieron ellos, cómo se mantiene dormida el alma, no solo entiendes la arquitectura de la prisión. También empiezas a notar los engranajes. La guerra oculta por el alma no se libra mediante la dominación. Se detiene mediante identificación. Los gnósticos no enseñaban que el alma fuera atacada desde fuera. Enseñaban que el alma era adormecida hasta el olvido de sí misma al quedar absorbida en lo que no es. Tus pensamientos, tus roles, tus miedos, tus deseos, tu constante comentario interno. Y he aquí una verdad difícil de aceptar, si estás plenamente identificado con la voz en tu cabeza. La guerra ya está perdida y ninguna fuerza necesita mover un dedo. Porque esa voz te mantiene ocupado juzgando, comparando, reviviendo el pasado o proyectando el futuro, ocupado narrando la vida en lugar de vivirla. Los gnósticos entendieron algo que la psicología moderna apenas está comenzando a redescubrir. La atención fragmentada crea un sentido fragmentado del yo, y un yo fragmentado es fácil de guiar. Enseñaron que la identidad falsa es el arma principal en esta guerra. No las mentiras que te dicen, sino las mentiras que repites internamente hasta que crees que eres tú. Soy mis pensamientos. Soy mi historia. Soy mi miedo. Soy lo que me pasó. Soy lo que me falta. Cuando se acepta esta ecuación, la conciencia se retira hacia adentro y la chispa divina se debilita, no porque sea débil, sino porque se ignora. Piensa en cómo te entrena el mundo. Desde el momento en que te despiertas, algo quiere tu atención. Pantallas, notificaciones, noticias, problemas a resolver, identidades a mantener. Nada de esto es casualidad. Los gnósticos dieron un nombre a las fuerzas que gobiernan esta dinámica, las llamaron arcontes. No demonios en el sentido moderno, no monstruos escondidos en las sombras, sino algo más insidioso, patrones que moldean la percepción para mantenerte atrapado en el ciclo de distracción. Infiltrarse de nuevo, no con un estallido, sino con un susurro. Una idea que aparece como tuya, un deseo que se presenta como necesidad, una duda que se disfraza de intuición. La diferencia ahora es que ya no eres un cómplice involuntario. Observas el movimiento antes de que se convierta en acción, el impulso antes de que se convierta en hábito, la narrativa antes de que se solidifique en identidad. Los gnósticos llamaban a esto vigilancia sin esfuerzo, un estado en el que la atención no está ligada al objeto sino libre para presenciar. No se trata de vigilar la mente, sino de reconocer que el mero intento de controlar ya es una forma de distracción. La trampa más sutil del sistema es hacerte creer que la libertad requiere lucha. Pero la verdad es que la lucha es el sistema. Cada vez que te esfuerzas por ser más consciente, más presente, más espiritual, estás reforzando la idea de que la conciencia es algo que hay que alcanzar, no algo que ya es. Aquí está la paradoja, cuanto más buscas la iluminación, más te elude. No porque sea inalcanzable, sino porque la búsqueda misma es una forma de ceguera. Los textos gnósticos lo describen como el pescador que intenta captar el reflejo de la luna en el agua. Cuanto más se acerca, más se fragmenta el reflejo. La luna no está en el agua. Ella está en el cielo y no es necesario capturar su luz, solo reconocerla. Esto no significa que la práctica sea inútil. Significa que la verdadera práctica no es un medio para lograr un fin, sino una expresión natural de quien ya eres. La meditación, por ejemplo, no es un ejercicio para alcanzar un estado especial, sino un recordatorio de que ese estado especial ya está aquí, escondido bajo capas de ruido. Cuando te sientas en silencio, no estás intentando convertirte en algo. Estás permitiendo que lo que ya es se revele.
Los gnósticos utilizaban metáforas como el durmiente que sueña estar despierto o el preso que se cree carcelero. La liberación no proviene de escapar de la prisión, sino de comprender que los muros nunca fueron reales. No es un escape, es un despertar al hecho de que nunca estuviste atrapado. No es necesario destruir el sistema. Es necesario verlo. Y en el momento en que se ve, pierde su poder. Esto explica por qué tantas tradiciones espirituales hablan de rendición. No se trata de rendirse, sino de dejar de luchar contra algo que solo existe mientras crees en ello. Cuando dejas de resistirte al flujo de la experiencia, descubres que lo que llamabas yo era solo una colección de reacciones, pensamientos, emociones, recuerdos, y que detrás de ello hay algo más vasto, más silencioso, más real. Los gnósticos advirtieron que esta percepción no es un evento único, sino un proceso continuo. La mente intentará repetidamente reconstruir la ilusión de separación. Ella dirá, ahora lo entiendes, o aún no has llegado. Ambas son trampas. El primero crea una nueva identidad espiritual, el segundo te mantiene atrapado en la búsqueda. La verdadera libertad no reside en ninguno de estos extremos, sino en el espacio entre ellos, donde la conciencia simplemente está, sin etiquetas, sin metas, sin historias. Una de las prácticas más sutiles sugeridas en los textos es la observación sin juzgar. No se trata de analizar o interpretar, sino de permitir que la experiencia sea exactamente como es. Cuando surge una emoción, en lugar de preguntar por qué me siento así, o cómo puedo deshacerme de esto, simplemente lo miras, como si fuera una nube pasando por el cielo. Tú no eres la nube. Eres el cielo. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Cuando surge una idea, no es necesario seguirla ni luchar contra ella. Simplemente observe que está ahí, como un visitante que entra y sale de su casa. No es necesario ofrecerle café ni cerrarle la puerta en la cara. Simplemente reconócelo y sigue adelante. Esta actitud de permiso es revolucionaria porque desarma el mecanismo de control más poderoso del sistema: la resistencia. El sistema se alimenta de tu lucha. Cuando dejas de luchar, pierde su fuerza. No porque lo derrotaste, sino porque él nunca tuvo poder real sobre ti. Él solo existió mientras creíste en él. Los gnósticos lo compararon con un sueño. Mientras sueñas, la pesadilla parece real. Pero en el momento en que despierta, se da cuenta de que nunca hubo ningún peligro. Lo mismo ocurre con la ilusión de separación. Mientras estés identificado con el contenido de la conciencia, el mundo parece sólido, las emociones parecen reales y los problemas parecen urgentes. Pero cuando la conciencia se vuelve hacia adentro, todo esto se disuelve como la niebla bajo el sol. Esto no significa que los desafíos de la vida desaparezcan. Significa que ya no estás definido por ellos. Puede que el dolor todavía exista, pero ya no es tu dolor. Puede que todavía surja confusión, pero ya no es tu confusión. Eres el espacio en el que sucede todo esto, no lo que sucede. Aquí está la clave final: el sistema no puede tocar lo que realmente eres. Solo puede distraer, engañar y convencer. Pero en el momento en que reconoces su verdadera naturaleza, no como concepto sino como experiencia directa, pierde toda influencia. No porque hayas ganado una batalla, sino porque la batalla nunca fue real. Los gnósticos no prometieron un paraíso después de la muerte. Prometieron algo más radical: la comprensión de que el paraíso siempre estuvo aquí, escondido bajo la superficie del ruido. No es un lugar al que ir, sino un estado de ser que ya es tuyo. Lo único que te separa de él es la creencia de que necesitas buscarlo. Para devolverte a la identificación, no con miedo, sino con claridad. Notarás la tensión en el cuerpo, la contracción en torno a un pensamiento, el impulso de defender, comparar o probar. Y en lugar de reaccionar, haces una pausa. Esto no es pasividad, es poder. Porque, en esta ruptura, rompes el ciclo. Los gnósticos creían que el mundo no podía aprisionar una conciencia que había aprendido a descansar en sí misma. Aún puedes participar, aún puedes actuar, pero ya no reaccionas. Se vuelve como lo divino, la causa, no el efecto, el proyector, no la pantalla. No necesitas escapar del mundo, no necesitas derrotar a nada. Simplemente deja de confundir ruido con identidad. Porque en el momento en que ves con claridad, la guerra oculta comienza a disminuir y, a medida que disminuye,
Se disipa. La batalla por el alma nunca estuvo destinada a ganarse por la fuerza, nunca fue concebida como algo que debía librarse. Los gnósticos no advirtieron sobre un enemigo que debía ser derrotado. Señalaron un error que conviene señalar. Una simple pero profunda confusión entre la conciencia y las cosas que pasan por ella. Los pensamientos surgen, las emociones estallan y tú permaneces. Cuando miras hacia atrás y revisas todo lo que te fue revelado, se revela una verdad: nunca te quitaron nada. Nunca nada ha sido verdaderamente encarcelado. Nunca se perdió nada. Simplemente fue olvidado. La guerra persiste solo mientras la conciencia permanezca inexplorada. Solo mientras se llame la atención y nunca se le permita descansar en sí misma. Y es por eso que la advertencia gnóstica todavía resuena a través de los siglos. Porque incluso ahora, especialmente ahora, el mundo es más ruidoso que nunca. A medida que el caos crece, recuerda, es tu reacción la que te da la energía para expandirte. Esta simple verdad no requiere creencia. No requiere licencia. No requiere que te conviertas en alguien nuevo. Solo requiere que recuerdes cómo era antes de que comenzara el ruido. Antes de los nombres, antes de los roles, antes de la incesante narrativa interna. Los gnósticos creían que el despertar no era raro porque estuviera oculto, sino porque era demasiado simple para tomarlo en serio. El silencio no se anuncia. La conciencia no compite. La verdad no grita, espera. Y con cada momento que notas quién es el observador, con cada pausa en lugar de reacción, con cada pensamiento visto sin llegar a serlo, la guerra pierde un centímetro más de terreno. No porque hayas luchado contra él, sino porque has dejado de alimentarlo. Así que aquí está la última pregunta que les dejo: si su conciencia no puede ser poseída, consumida o capturada, ¿quién era usted antes de aprender a olvidar? Porque no se trata de fe. Se trata de recordar. Y si esta exploración te resonó, si te ayudó a ver algo que aún no tenía nombre, puedes apoyar este trabajo dándole me gusta al vídeo y suscribiéndote a Gnostikai. Y recuerda, lo que buscas nunca te ha sido oculto. Solo esperaba que volviera su atención.